Jóvenes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver la actividad número 15, ejercicios con el libro. Podemos observar en la primera parte que nos indica aquí esto. Lección 2, escritura decimal de una fracción. 1. Trabaja en equipo. Anoten el peso neto de la caja para que la balanza esté equilibrada. Usen una expresión con punto decimal. Bien, podemos observar que aquí está la balanza. De este lado hay un peso que se compone por tres componentes, un octavo y un octavo. Es decir, que si nosotros hacemos la suma de todo esto, realmente podemos ver que tenemos en total una suma de 3 octavos. Esta es la suma de todo esto. Un octavo más un octavo más un octavo es igual a 3 octavos. Ahora, si queremos que de este lado esté equilibrado, significa que aquí debe haber exactamente el mismo peso que aquí. Si aquí el peso en total es 3 octavos, aquí también debe ser un equivalente a 3 octavos. Sin embargo, dice, usen una expresión con punto decimal. 3 octavos 3 octavos ya vimos que aquí está expresado con fracción y aquí tenemos que poner el mismo valor pero en una expresión con punto decimal, por lo cual tenemos que hacer la conversión de 3 octavos a una expresión con punto decimal. Para esto, recordemos que la fracción es la representación de una división, el numerador entre el denominador, 3 entre 8. Por lo tanto, cuando tenemos 3 octavos, es como decir 3 entre 8. Haciendo la operación matemática, podemos ver que el resultado de 3 entre 8 es igual a 0.375. Esta expresión es entonces la que debería aparecer aquí. 3 octavos es igual a la expresión decimal 0.375 o lo que vendría siendo también 375 milésimos. De esta manera tenemos el peso equilibrado y la balanza está equilibrada. Tenemos un valor aquí y tenemos el equivalente de este lado. De esta manera la balanza está equilibrada. Vamos a al siguiente punto o ejercicio de la actividad. Dice, se quiere predecir el resultado que arrojará una balanza digital al poner sobre ella un peso de 3 octavos de kilogramo. A continuación se muestran dos procedimientos incompletos para convertir esta fracción en su expresión con punto decimal. Complétalos. Tenemos aquí el procedimiento 1 y el procedimiento 1 nos dice, se busca una fracción decimal equivalente a 3 octavos, es decir, una fracción cuyo denominador sea 10, 100 o 1000. Estas cifras de 10, 100 o 1000 hacen referencia a un grupo de números que conocemos como números en base 10, que significa que son números que pueden fácilmente ser divididos entre 10. El procedimiento entonces aquí es que tomamos 3 octavos y tanto al numerador como al denominador buscamos multiplicarlo por una cantidad, la misma para ambos casos, pero
cuyo resultado nos dé un número que sea en base 10, es decir, un número que sea divisible entre 10. En este caso vemos que aquí está esta cantidad, pero para corregir o aclarar decimos que es la cantidad de 125, no es 12.5, es 125. Tanto al numerador como al denominador lo multiplicamos por 125 para obtener el resultado. Ahora, ¿cuánto es 3 por 125? 3 por 125 es igual a 375. ¿Y cuánto es 8 por 125? 8 por 125 es igual a 1000. Por lo tanto, esta última fracción es fácil de escribir en notación decimal. Vemos aquí el 375, 1000. Como hemos dicho, una fracción es la representación de una división. Podemos hacer 375 entre 1000 y tendríamos este resultado. 375 entre 1000, ¿a cuánto es igual? ¿Cuántos ceros tiene 1000? Tiene 3 ceros. Por lo tanto, ese es el número de posiciones en los cuales tendríamos que mover el punto decimal. 1, 2, 3 ceros. Tomamos la cifra 375 y hacemos una posición, otra posición y otra posición, quedando el punto decimal ahí. Por lo tanto, 375 entre 1000 es igual a 0.375. Eso es buscando que el denominador, es decir, el número de abajo, se convierta en un número en base 10, ya sea 10, 100, 1000, 10.000 o cualquier número compuesto por un 1 y varios ceros. Eso es el procedimiento 1. En cuanto al procedimiento 2, nos dice que directamente se divide 3 entre 8 hasta obtener 0 en el residuo, es decir, hasta que no sobre nada. Podemos hacer la división 3 entre 8, pues obviamente nos va a dar exactamente lo mismo, 0.375. Tenemos entonces una manera de hacerlo que es buscando un denominador que sea en base 10 o bien directo dividir el 3 entre 8 para conocer el resultado. Vemos que ambos métodos nos dan el mismo resultado. Vamos al siguiente. Bueno, que aquí también hay algo que responder. La balanza digital mostrará el número decimal y como hemos visto, el número decimal que ha de mostrar la balanza es los resultados que ya hemos obtenido anteriormente. Pasemos al siguiente punto. Aquí nos dice, número 3, convierte cada fracción en su expresión decimal. Utiliza el procedimiento que prefieras. Algunos podrían utilizar el procedimiento de buscar un denominador en base 10, es decir, un número que sea muy fácilmente divisible entre 10. En este caso podemos hacerlo. Digamos que el 2 para convertirse en, por ejemplo, 10, tenemos que multiplicarlo por 5. Entonces, lo mismo tenemos que hacer con el numerador. Multiplicarlo por la misma cantidad que multiplicamos el denominador, en este caso 5.
Por lo tanto, al hacer eso, resulta que 3 medios es igual a 15 décimos. Sin embargo, no hemos terminado ahí. Recordemos que nos está diciendo que convirtamos cada fracción en su expresión decimal. Tenemos que hacer entonces, ¿cuánto es 15 entre 10? 15 entre 10 es igual a 1.5. Por lo tanto, la expresión decimal, vean acá, dividir un número cualquiera entre 10, solamente tenemos que recorrer el punto. ¿Cuántas posiciones? Bueno, ¿cuántos ceros tiene 10? Tiene un cero. Por lo tanto, la posición o el número de posiciones es 1. 15 se puede representar así, 15 o bien 15.0. Tendríamos que recorrer el punto decimal una posición hacia la izquierda, quedando el resultado como 1.5. Y esa es la expresión decimal para lo que es 3 medios. 3 medios es igual a 1.5 y eso mismo podríamos seguir haciendo con las demás fracciones o bien utilizar el segundo método, que es la división directa. 7 décimos es como decir 7 entre 10 y esto es igual a 0.7 o bien 0.7. Para los demás casos podemos utilizar el método que gustemos. En este caso voy a utilizar el método de la división directa y hacemos el siguiente, que es 9 cuartos o 9 entre 4. 9 entre 4, haciendo la operación de la división, resulta que 9 entre 4 es igual a 2.25. Por lo tanto, el valor decimal de 9 cuartos es 2.25. Vamos con el siguiente. 5 cuartos o bien, 4 quintos o bien 4 entre 5. ¿Cuánto es 4 entre 5? 4 entre 5 es igual a 0.8. Por lo tanto, la expresión decimal de la fracción 4 quintos es 0.8. Para el caso de 7 sobre 20 o 7 veinteavos, podríamos hacer el método del procedimiento 1. Tomar el denominador, que es 20, y multiplicarlo por un número cuyo resultado nos dé un número que ya sea de base 10, ya sea 10 o 100 o 1000 o 10.000. En este caso podemos encontrar que hay un número por el cual multiplicar al 20 y nos da 100. Dicho número es el número 5. Por lo tanto, hallando este número, aplicamos ese mismo número y hacemos la multiplicación con el numerador. Entonces tenemos que 7 sobre 20 o 7 veinteavos, 7 sobre 20 o 7 veinteavos, si a ambos números los multiplicamos por 5, tenemos que son 35 sobre 100 o 35 centésimos. 35 entre 100, ¿cuánto es? Bien, ¿cuántos ceros tiene 100? Tiene 2 ceros. Es la cantidad de posiciones que vamos a mover el punto decimal en el 35 hacia la izquierda.
¿Dónde está el punto decimal en el 35? Está ahí. Movemos este punto decimal 2 posiciones hacia la izquierda, 1, 2 posiciones, el punto decimal queda ahí. Por lo tanto, 7/20 es como decir 35 centésimos y en decimal se expresa así, .35. Siguiendo con la siguiente tenemos 31 octavos, o lo que es lo mismo, 31/8. La pregunta es, ¿cuánto es 31/8? La respuesta es 3.875. Ese es el resultado de dividir 31/8. Ese es el equivalente o la expresión decimal para esta fracción. Seguimos con 9/25. ¿Cuánto es 9/25? Esto da 0.36. 0.36 o .36 son completamente válidos. Para el siguiente caso, 19/50, esto es igual a 0.38. 0.38. Vamos con 7 medios. ¿Cuánto es 7 medios? O bueno, ¿cuánto es 7/2? 7/2 es igual a 3.5. ¿Por qué? Porque 2 veces 3.5 es igual a 7. Vamos con el siguiente. 13/4. O lo que es lo mismo, 13/4. ¿Cuánto es 13/4? La respuesta es 3.25. Seguimos con la siguiente fracción, 7 octavos. ¿Cuánto es 7 octavos? Es decir, ¿cuánto es 7/8? La respuesta es 0.875. Y finalmente tenemos aquí 34/25 o 34/25. ¿Cuánto es 34/25? La respuesta es 1.36. De esta manera hemos convertido cada fracción en su expresión decimal utilizando el procedimiento que hemos preferido. Vamos al siguiente punto. Número 4. Las sustancias A, B, C y D se usan para fabricar productos de limpieza y para almacenarlas se usan frascos de 3/4 de litro, 1/2 de litro, 1/8 de litro y 1/4 de litro. Dice aquí, completa la siguiente tabla indicando qué frasco debe usarse para almacenar cada sustancia. Ya tenemos aquí el ejemplo del A, la sustancia A. Dice que la cantidad es 75 centésimos o bien 0.75 o 0.75, para lo cual vamos a utilizar el frasco de 3/4. Pero, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que este es el frasco adecuado para esta cantidad? Lo que tenemos que hacer es tomar cada valor de las fracciones y convertirlo en su expresión decimal para saber con quién deben hacer pareja, para saber exactamente qué frasco debemos utilizar. Bien, tenemos entonces 3/4 de litro, tenemos 1/2 de litro, tenemos 1/8 de litro y tenemos 1/4 de litro.
Lo que tenemos que hacer es encontrar las expresiones decimales de cada fracción. Podemos hacerlo mediante la división directa. Por ejemplo, 3 cuartos es igual a 3 entre 4. Esto es igual a 0.75. Para el caso de 1 entre 2 o 1 medio, bueno, creo que es fácil saber que el resultado es 0.5. Para un octavo podemos hacer una división directa, 1 entre 8, lo cual nos va a dar 0.125. Y en el caso de un cuarto, podemos dividir 1 entre 4 y nos va a dar 0.25. De esta manera podemos saber las equivalencias. Como hemos visto, la sustancia A, que tiene en cantidad de litros 0.75, va a ocupar el frasco de 3 cuartos de litro. ¿Por qué? Porque 3 cuartos de litro es igual a 0.75. 3 cuartos de litro es igual a 0.75. Y para los demás casos B, C y D, tenemos que hallar las equivalencias de estos decimales. Entonces, en el caso de B, ¿quién es equivalente a 0.125? Tenemos que un octavo. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar el frasco de un octavo de litro. Y bien, ya tenemos este valor, ya tenemos este valor. Solamente nos quedan dos por definir. Bien, vamos con el C. ¿Quién es equivalente a 0.5? Bueno, a 0.5 es equivalente un medio. Por lo tanto, vamos a utilizar el frasco de un medio litro para la sustancia C. Y ya tenemos casi todos registrados. Y por eliminación tenemos que para el D es 0.25. 0.25 es igual a un cuarto. Por lo tanto, la cantidad correspondiente en fracción es igual a un cuarto de litro. De esta manera hemos completado la tabla y hemos utilizado los datos que nos ha dado el libro. Vamos al siguiente punto. Lección 3. Y aquí podemos ver que hay un frasco que tiene ciertas medidas y vamos a hacer lo que nos dice. Lección 3. ¿Cuántas cifras hay después del punto? 1. Anota junto a cada flecha la expresión en forma de fracción correspondiente. Vamos a observar acá este. Para poder analizar esto tenemos que ver la distancia que hay entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4 existe la distancia de 1. ¿Por qué? Porque 4 menos 3 es igual a 1. Es decir, que la distancia es un entero. ¿Cuántos pedazos o cuántas fracciones o fragmentos hay entre el 3 y el 4? Podemos observar que hay
4 fracciones. Entonces, tenemos que contar desde este punto hacia arriba para saber cuánto es lo que hay acá. Aquí tenemos un entero, 2 enteros, 3 enteros y la flecha nos dice que llega aquí, a este punto. Se toma 1 y se toma 2. Entonces es un entero, 2 enteros, 3 enteros y 2 pedacitos. Son 3 enteros y 2 pedacitos. ¿2 de cuántos pedacitos? 2 de 4 pedacitos. Vamos a escribir esto un poco más entendible. Y esto es equivalente a 3 enteros, 2 cuartos. Para el caso del de abajo, vemos que igual de un número al otro hay 4 divisiones. Es decir, un entero dividido entre 4 nos da cuartos. Tenemos que ver la distancia que hay acá. Hay un entero, un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Hasta acá llega esa flecha. Tenemos un entero, y 3 cuartos. Ahora vamos con los de la derecha. Primero tenemos que observar cómo es que están divididas las distancias entre un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros. Vemos que hay 1, 2, 3. O bien podemos tomar esto y ver que hay 3 espacios. Significa que ha sido dividido en tercios. Ahora, esta flecha, ¿a dónde señala? Señala a 1, 2. Ahí. 2. ¿2 qué? Bueno, señala la posición 2 de algo que ha sido dividido en 3 partes. Es decir, 2 tercios. Vamos con el siguiente. Esta flecha, ¿a dónde apunta? Aquí. Aquí hay un entero, 2 enteros y 1. ¿Un qué? Un tercio. ¿Por qué tercio? Porque del 2 al 3 hay 1, 2, 3 trozos o divisiones, de los cuales estamos tomando solamente 1. Por lo tanto, es un entero, 2 enteros y un tercio. Y eso es lo que debemos escribir acá. 2 enteros y un tercio. Y con esto hemos identificado las fracciones que señala cada una de las flechas. Vamos a la siguiente.
Número 2. Usa el procedimiento 1 de la lección anterior para convertir las fracciones en su expresión con punto decimal. ¿Cuál es el procedimiento 1? El procedimiento 1, como hemos visto, el procedimiento 1 nos dice que se busca una fracción decimal equivalente, pero cuyo denominador sea 10, 100, 1000, 10.000, cualquier número divisible entre 10. Así que tenemos que aplicar ese procedimiento 1 para saber cuánto es 3 enteros 2 cuartos. Para empezar, esta fracción es mixta, tiene la parte entera y la parte fraccionaria. Podríamos convertirlo a una fracción un poco más entendible. 3 enteros 2 cuartos es como decir en la cantidad entera, que es 3, multiplicada por el denominador, que es 4, y luego se le suma el numerador. ¿Cuánto es? 3 por 4, 12. 12 más 2 es igual a 14. 14. ¿14 qué? 14 cuartos. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente fracción mixta, que es 1 entero 3 cuartos. Repetimos el procedimiento. La parte entera, que es 1, lo multiplicamos por el denominador, que es 4, y luego le sumamos el numerador. ¿Cuánto da? 1 por 4 es igual a 4. 4 más 3 es igual a 7. ¿7 qué? 7 cuartos. Seguimos con la siguiente fracción mixta, que es 2 enteros 1 tercio. Repetimos el procedimiento. La parte entera, 2, multiplicamos por el denominador 3 y le sumamos el numerador 1. ¿A cuánto es igual esto? 2 por 3 es igual a 6. 6 más 1 es igual a 7. ¿7 qué? Estamos trabajando con tercios. Y bueno, vamos a la siguiente fracción, que aquí no es una fracción mixta, es una fracción normalita de 2 tercios. Ahora sí, nos dice que tenemos que utilizar el procedimiento 1. Ahora, recordando el procedimiento 1 es que tenemos que buscar denominadores que sean 10, 100, 1000, 10.000. En este caso, vamos con la primera. ¿Por cuánto tendríamos que multiplicar al número 4 para convertirlo? Es decir, ¿por cuánto tendríamos que multiplicarlo para convertirlo en 10? ¿Se puede? Sí se puede. Ese número sería 2.5. Pero también podríamos no querer utilizar decimales y buscar otro número, por ejemplo 100. ¿Qué número que multiplica a 4 es igual a 100? 25. Entonces, lo que hicimos abajo con el denominador, tenemos que hacerlo arriba con el numerador. ¿Cuánto es 14 por 25? 14 por 25 es igual a 350. 350 centésimos o bien
350 entre 100. ¿Cuánto es 350 entre 100? 350 entre 100. ¿Cuántos ceros tiene 100? Tiene 2 ceros. Por lo tanto, esa es la cantidad de posiciones que se moverá el punto decimal hacia la izquierda. Una posición, 2 posiciones. Aquí quedaría el punto. Entonces, este es el valor decimal, 3.50. Vamos con la siguiente. Tenemos aquí un entero 3 cuartos, pero ya vimos que el equivalente es 7 cuartos. Y el 4 ya vimos que multiplicarlo por 25 nos da 100. Pero no solamente es la única alternativa. Vamos a utilizar lo que habíamos dicho anteriormente, multiplicarlo para convertirlo en 10, que es 2.5. ¿Cuánto es 4 por 2.5? Es igual a 10. Lo mismo que así hicimos abajo, lo mismo que hicimos aquí abajo, que es multiplicar el 4 por 25, lo tenemos que hacer arriba. Por 2.5. 7 por 2.5. ¿Cuánto es 7 por 2.5? Es 17.5. Y bueno, para el paso final tenemos que hacer la división. ¿Cuánto es 17.5 entre 10? Pero si todavía se nos está costando, porque aquí hay un punto decimal y no debería ser así, bueno, haciendo una pequeña modificación, en lugar de 2.5 utilizamos 25, resulta que 4 por 25 es igual a 100 y 7 por 25 es igual a 175. Y hacemos lo mismo, 175 centésimos, o lo que es lo mismo, 175 entre 100, esto es igual a, ¿cuántos ceros tiene el 100? Tiene 2 ceros. Es la cantidad de espacios que va a recorrer el punto decimal. Un espacio, 2 espacios. Entonces, un entero 3 cuartos es igual a 1.75. Siguiente, 2 enteros 1/3. 2 enteros 1/3, que bueno, ya habíamos visto que para calcular otra forma de escribirlo era en la parte entera por el denominador más el numerador, y esto es igual a 2 por 3, 6, más 1 es igual a 7. 7 que, bueno, estamos trabajando con tercios, por lo tanto es 7 tercios. Aquí la pregunta es, tenemos esta fracción de 7 tercios y nos está pidiendo usar el procedimiento 1. ¿Qué significa? Que tenemos que utilizar el procedimiento de multiplicarlo por un número para hallar un denominador que sea múltiplo de 10. La pregunta es, ¿existe algún número que multiplicado por 3, es decir, nos dé 10, 100 o 1000? 3 por algún número que nos dé 10, o que nos dé 100, o que nos dé 1000. ¿Existe? De manera exacta, no.
no existe ningún número que multiplicado por 3 nos dé exactamente 1000 o 100 o 10. Y vemos que también aquí abajo está el mismo 3. Es la misma pregunta. ¿Qué número que multiplique a 3 nos puede dar 10 o nos puede dar 100 o nos puede dar 1000? No hay ningún número exacto. Por lo tanto, podemos responder la pregunta que nos plantea aquí. ¿Con qué fracción no pudiste emplear el procedimiento 1? Según estas cantidades, con la tercera y la cuarta. ¿Quiénes son las tercera y la cuarta? Bueno, siete tercios y 2 tercios. Luego nos pregunta, utiliza el procedimiento 2 para escribir la fracción 2 tercios en notación con punto decimal. No uses calculadora. Bien, nos dice que utilicemos el procedimiento 2. ¿Cuál es el procedimiento 2? El procedimiento 2 es dividir, en este caso 3 entre 8, pero se está refiriendo al numerador entre el denominador hasta obtener 0 en el residuo. Ahora, utiliza el procedimiento 2 para escribir la fracción 2 tercios en notación con punto decimal. No uses calculadora, por lo cual tenemos que hacer la división a mano. Y esto es el numerador entre el denominador. ¿Quién es el denominador? 3. ¿Cuánto es 2 entre 3? Bueno, no se puede. Por lo tanto, ponemos un 0, un punto decimal. Y con eso el 2 ya se convertiría en un 20. ¿Cuánto es 20 entre 3? Da 6. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es 18. Para 20 nos sobran 2. Pero dice que tenemos que hacerlo hasta que no nos sobre nada. Entonces continuamos aumentando ceros. 20. ¿Cuánto es 20 entre 3? 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Nos sigue sobrando. Y tenemos que hacer el mismo procedimiento. Aumentamos un 0. Y ahora sí, ¿cuánto es 20 entre 3? 20 entre 3 es igual a 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2.
sigue sobrando. Seguimos entonces aumentando ceros. 20 entre 3 nos da 6. 6 por 3, 18. Para 20, 2. Como podemos ver, esto va a continuar así indefinidamente. Y nos pregunta aquí, ¿qué sucede con el residuo? El residuo se repite una y otra vez. Eso es lo que sucede con el residuo, que es esto que está acá, lo que sobra. Y el procedimiento 2 dice que tenemos que obtener 0 en el residuo, es decir, que no sobre nada. Y aquí siempre nos va a sobrar de alguna manera 2. Entonces el residuo se repite una y otra vez. Esto es importante notarlo porque dice acá, existen fracciones que no son equivalentes a una fracción decimal. Cuando se intenta convertirlas en una expresión con punto decimal mediante la división de numerador entre denominador, sucede que el residuo nunca es 0. Aquí nunca va a ser 0. Se podría seguir dividiendo tantas veces como se quisiera y la expresión decimal del cociente tiene una parte que se repite de manera infinita. Por ejemplo, 1 entre 3 es igual a 0.33333, 7 entre 6 es igual a 1.16666, 20 entre 11 es igual a 1.8181 y así. Al conjunto de cifras que se repite de manera infinita después del punto se le llama periodo. A la expresión decimal se le conoce como expresión decimal periódica. Otra manera de escribir los números anteriores es colocando una línea sobre el periodo. Entonces, ¿cuál es el periodo? En este ejemplo hemos visto que el número que se repite es el 6. Por lo tanto, podríamos simplemente escribirlo así y colocar encima el símbolo que indica el periodo, o bien que se repite una y otra vez. Esto es lo que sucede cuando se divide y se repite una y otra vez el procedimiento sin que el residuo sea 0. Vamos al siguiente. Ya para finalizar, nos dice acá, expresa las fracciones en notación decimal y señala claramente cuál es el periodo. Puedes usar calculadora. Vamos con el A. Inciso A, 1 entre 6. Vamos a utilizar la calculadora y si hacemos 1 entre 6, esto es igual a 0.166666. Vamos con la B. Inciso B, 1 entre 7. Y podemos utilizar la calculadora. ¿Cuánto es 1 entre 7? 1 entre 7 es igual a 0.142857, 142857. Seguimos con la C. Inciso C,
1 entre 9 es igual, y hacemos en la calculadora 1 entre 9 es igual a 0.111111. Y vamos finalmente con la D. La D, que es 1 entre 11. Hacemos en la calculadora 1 entre 11 y es igual a 0.09090909. Y así indefinidamente. Ahora, nos dice acá, expresa las fracciones en notación decimal. Eso ya se hizo. Señala claramente cuál es el periodo. El periodo se ha dicho que es los números que se repiten después del punto decimal. Aquí podemos ver cuáles son los números que se repiten. Y en este caso son los números 6. Por lo tanto, 0, 1, 0 punto y luego ponemos el 1, 6, 6, 6, 6, 6. Podemos expresarlo simplemente quitando todo lo demás que se repite y colocando el símbolo del periodo. Arriba exactamente del número que se repite indefinidamente. Para el inciso B, bueno, tenemos que aquí el resultado es 0.142857 1428. Aquí ya se empieza a repetir, por lo cual podemos dejarlo solamente así. Y utilizar el periodo indicando que todo eso es lo que se repite. Para el inciso C, 1 entre 9 es 0.11111. Podemos ponerlo así nada más, 0.1, e indicar con el signo del periodo que es lo que se repite. Que en este caso es el 1. Y finalmente con el inciso D vemos que el resultado es igual a 0.090909, es decir, lo que se repite es el 0.9. Por lo tanto, podemos escribirlo así y colocar el símbolo del periodo encima de lo que se repite, en este caso 0.09. Y con esto, jóvenes, hemos finalizado lo que corresponde a la actividad 15 del libro. Muchísimas gracias.